Ingeniero General de División Guillermo Rodríguez Lara nace el 4 de noviembre de 1924 en la ciudad de Pujilí, provincia de Cotopaxi. Casado con la señora Aida Judith León, con quien procreó 5 hijos: Nancy, Guillermo, Yoconda, Miriam y Antonio. Dentro de sus méritos: primera antigüedad de su promoción, primera antigüedad del curso de Comando y Plana Mayor desarrollado en la Escuela de las Américas, primera antigüedad del curso de Estado Mayor en la Academia de Guerra del Ejército. Es poseedor de una buena y bien merecida cantidad de condecoraciones nacionales y extranjeras, las que fueron entregadas a lo largo de su carrera profesional y militar como un justo reconocimiento a sus innegables méritos profesionales, laborales y castrenses. Y presidente del Ecuador desde 1972 a 1976. A continuación, se realizará la presentación e inicio del conversatorio. La Academia de Guerra, como Instituto de Educación Superior Militar, se siente honrada y orgullosa de contar con su presencia. Ni qué decir, agradecer la deferencia especial de dar su tiempo y su espacio para venir a compartir con sus soldados futuros líderes. Esto es parte del proceso de perfeccionamiento de nuestros soldados líderes. Hay muchas materias que se dan, muchas que se reciben, pero a veces, más que las palabras, son los hechos los que impregnan nuestro alma, nuestro sentimiento, especialmente a los soldados. Aquí estamos, mi general, los oficiales directivos y profesores, así como los oficiales alumnos, superiores y subalternos, de esta noble institución que se debe a su patria y su historia, que ha evolucionado para ser incuestionablemente democrática y respetuosa de sus autoridades, y con el empeño inclaudicable de servir a su sociedad para que se mantenga segura, libre y soberana. Y en este contexto se realizará este conversatorio general, el mismo que tiene como modalidad, en base a la presencia de tan ilustre y ejemplar invitado, hablar sobre temas de valores y lo que representa la entrega de la vida militar. Y para ello, obviamente, no podíamos tener a mejor interlocutor que su persona. Para ello, por su persona, mi general. Con este preámbulo, y para que se siente en casa, mi general, porque esta es su casa, se está dirigiendo como instructor a sus alumnos, me permitiré romper cierto protocolo y comenzar con un diálogo de alumno a profesor, que es importante escucharlos porque es el inicio de conocernos como familia. Por eso valoramos tanto a nuestras familias, de quienes proveemos y deseamos formar una vida militar y una familia militar. Quisiéramos que nos cuente algo de sus inicios, mi general. Y mejor. Gracias. Voy a pedirles muy gustosamente que me permitan, antes de contestar a las preguntas, hacer alusión, exegetizar o parafrasear unas palabras de un distinguido militar y mejor político, el general Douglas MacArthur, y al concurrir a West Point, donde se formó como oficial, expresó: seguramente ustedes deben estar interiorizados de estas palabras. Él dijo que el soldado nunca muere, solo se desvanece. Creo que aquí, en este momento, cabe muy bien esa aserción a mi situación, a mi vida, a mi razón de ser. He regresado, no tal vez
defeccionado, como el general lo dijo después de una situación muy difícil al pasar por los vaivenes políticos. Y he cogido las palabras de un hombre realmente ilustre de los Estados Unidos y del mundo entero, tanto como militar, como soldado y como político. Es que regresar a la Academia de Guerra para mí es un acontecimiento único que incide en las partes normónicas de mi ser con particular énfasis. Y es que hay un axioma que se expresa, dice: recordar es vivir. Y estos momentos estoy viviendo la vida que ustedes tienen diariamente, recordándome el pasaje por esta escuela, por este instituto, por esta formación de oficiales, para después, posteriormente, conducir los destinos de la fuerza. Y permítame que desde ya les exprese por qué esa mi emoción, por qué esa eclosión de mi espíritu, por qué esa transformación de mi vida cotidiana, inclusive la vida civil, inclusive si es posible que sería después de mis operaciones de cerebro y columna vertebral disminuido, pero jamás puede estar disminuido mi espíritu. El espíritu está latente como tal, espíritu de soldado y de ecuatoriano, dispuesto a confraternizar con ustedes y gozar del estado en que se encuentran. Por manera que quisiese yo que me interpreten en su fiel medida, en su fiel dimensión, en sus fieles consecuencias, en sus fieles maneras de sentir y de pensar, cómo me siento honrado de estar una vez más en mi escuela, en mi instituto, en la Academia de Guerra. Y posiblemente voy a ocupar unos tiempos más expresándoles algo que sí sale a flote de mis maneras de ser, lo que significaron para mí el paso por los institutos, en primer término, de nuestra nación, de nuestro Ecuador. Recibí de esos institutos incremento de capacidades, acentramiento de sentimientos como ecuatoriano y como soldado, y ofrecí todo lo que yo podía poner a las órdenes. Humildemente, mi experiencia, mis conocimientos. Y tendré que citar no solo a esto, porque la Academia de Guerra me formó, la Academia de Guerra me enseñó, punto más para expresar lo que al respecto siento y lo que al respecto pienso y lo que al respecto en mi mente y en mi corazón están grabados, y satisfacción por el hecho de haber fielmente representado a la clase militar, al soldado ecuatoriano, aún en los campos de la conducción de los destinos del país. No estaba definida aún mi dedicación, mi vocación, mi ambición de seguir estudiando para ser un ciudadano con mayores capacidades en la vida misma. Y es de esperarse, y no es difícil la concepción y la aceptación, porque en los pueblos pequeños sobresale mucho el párroco del lugar. Y a mí me fascinaba desde ya la oratoria, y más aún en temas tan intrusivos, tan profundos, tan arraigados, tan de raíces, 2000 años en la doctrina de Cristo. Y decía, a lo mejor soy sacerdote. Mi padre escucha con mucha atención y después conversando conmigo y dice: hijo, ¿por qué no coges la carrera militar? Y
me decidí e ingresé al Colegio Militar Eloy Alfaro. Esa fue la raíz, el principio de esta carrera que la seguí perseverantemente hasta llegar a este momento que estoy realmente deleitándome enormemente con la audiencia de ustedes, mis amigos. Algo que incidió tremendamente en mi vida como alumno en primer término fue esta relación alumno y profesor e instructor. Y lo que es más, yo decía que la amistad que surge de un alumno hacia su profesor y viceversa es una de las sui generis manifestaciones entre los hombres. De manera que para mí siempre fue manifiesto a donde he ido respeto, consideración, estimación y gratitud hacia quienes me deparaban sus conocimientos y experiencias, e inclusive la reacción de profesores. Lo más grato para un profesor inclusive es saber que esa enseñanza ha sido aprovechada y ha sido reconocida por el alumno. Los institutos me ofrecieron todo lo que son capaces, los institutos como tales. Y a la postre yo me creí con la respuesta para hacer algo por los institutos, algo trascendente, algo significativo, algo proyectante. La escuela, la Academia de Guerra, como lo expresé, hizo mucho más. La escuela técnica, superior técnica del Ejército, hoy Fuerzas Armadas, recibió de mi parte como retribución a los años que por ahí cursé para continuar en el extranjero, un aspecto sustancial, básico, importante, imprescindible: la admisión de los hermanos civiles como alumnos. Y qué acontecimiento tan importante, redundante, con resultados. Transformar esa escuela, que en cierta forma era un desperdicio para la nación ecuatoriana, en particular en las Fuerzas Armadas mismas, siempre ha sido una aspiración mía. Siempre ha sido como algo que ha iluminado y me ha impulsado lo que todos nosotros sentimos y que yo en particular me vi obligado así a experimentar: la unión entre civiles y militares. Porque nosotros, las Fuerzas Armadas, pasadas épocas largo de la humanidad entera, de lo que significaba el oficial frente a los voluntarios de cada una de las Fuerzas Armadas o la concepción actual. Pero si somos una extracción viva del pueblo ecuatoriano, ¿y por qué no unirnos en mejores causas para trabajar recíprocamente por uno u otro? Para tener esa afinidad, esa predisposición, esos deseos de seguir siendo útiles para servicio a los civiles. Me inspiraba todo el tiempo, e inclusive llevado al extremo grande a guardar ese equilibrio entre seguridad y desarrollo. Y como es el sueño de todo militar que está al servicio de esa sociedad que a través de los líderes que designa y asigna nos pone en el camino para continuar apoyándonos. Mi general, hay unas inquietudes genéricas, pero que en todas se sintetizan en los valores militares. Hablamos de muchos de ellos, como respeto, lealtad, justicia, propio liderazgo, que usted como militar y por sus funciones así lo ha ejercido. Y quisiera saber lo que implica para el soldado, para el líder, esos valores. E independientemente y junto a ello, y por eso asocio la pregunta, no solo los valores que deben impregnar en todo ciudadano, sea con uniforme o sin él, y mucho más si es que lo porta y lo tiene, por lo que conlleva un mayor compromiso,
Pero asimismo me han pedido, me incluyen en la mayoría de preguntas, lo que representa el apoyo de la mano amiga de la digna esposa que el destino nos dio y el digno compromiso que tenemos hacia nuestros vástagos, nuestros hijos, y cómo ellos ejercen o influyen en el desarrollo de nuestra vida profesional. Un tema muy interesante, muy de lindes afectivos, la sociedad básica de toda nacionalidad, los hogares o el hogar en particular. Hay asuntos, contrastes en el ejercicio sobre todo de la política general o nacional. No hay tiempo muchas veces para departir con la familia, para conversar, para recordar, para proyectarse al futuro. En muchas ocasiones, saliendo del dormitorio muy por la mañana, me encontraba con mis hijos y era hola, ¿qué tal? Y no alcanzaba realmente un espacio como para conocer muy el caso la situación de ellos, más no con la esposa que siempre está a un lado. Y aquí viene otra aserción que se dice y que se cumple en la medida de la situación que pasa, etcétera, y de acuerdo a las características propias de la sociedad conyugal. Se dice que detrás de un hombre hay una gran mujer. Hay razones realmente al respecto que sí salen a luz. Las cualidades propias, intrínsecas de cada uno de los géneros. La mujer, suavidad, cariño, color, aquiescencia, buen consejo, impresión, contacto con las otras personas. El hombre más categórico, más cierto en ciertas actividades, más decididos en otras, pero es una dupla que realmente trasciende a la vida de las instituciones y la vida en particular. Yo confiaba mucho en mi esposa, ella seguía igualmente actos de ayuda a través del Patronato Nacional del Niño, y que para relatarles un solo hecho, casi llega, realmente mi señora hizo un papel muy digno a través de su patronato, inclusive judicialmente, porque eso no había documento responsable, hizo levantar todo lo que es constatar las propiedades, valores, etcétera, y canalizar la acción mejor, y no que sea de la caridad del pueblo o de las empresas para que subsista. Pero los problemas del país no son de un momento, son permanentes. Y alguna vez conceptuaba yo, y disculpen una digresión, el país es y representa una montaña de necesidades, problemas, situaciones difíciles. Lo ideal sería que haya una montaña de recursos para atacar e implementar que esas soluciones se realicen. La familia ecuatoriana y del soldado en particular juega un muy buen papel en el ejercicio de las funciones, en este caso tanto del uno como del otro. Eso hay que conservarla ante todo caso, hasta para dar un ejemplo ante la sociedad del país entero. Porque es el reflejo justamente de eso, de la dedicación que usted da y la apertura que usted da
para que una dama se entregue al hombre, a su compañero y a todo el bien que éste quiere hacer. Por eso usted es un gran hombre, mi general, y por eso la academia se siente honrado de tenerlo aquí y la institución de tenerlo como uno de sus soldados. ¿Qué mensaje final dejaría usted a sus soldados, a sus alumnos, a sus subordinados, de los cuales usted ha sido un digno ejemplo? Yo le voy a rogar que me permita ocupar unos minutos para extrapolar ante ustedes la razón por la cual me siento satisfecho y me siento digno de estar frente a ustedes. Nosotros condujimos un gobierno que respondía a la realidad, a lo que es, a lo que inspira las Fuerzas Armadas y el Ejército en particular. Usted lo dijo, entre las cualidades del militar: con orden, con responsabilidad, con honestidad. Honestidad, no como virtud, sino como obligación. Y eso es lo que los tomamos, lo que nos imbuía, lo que nos enseñaban, lo que nos exigía en las Fuerzas Armadas y sigue exigiendo para hacerlo una institución única, esperanza y futuro del país. Porque digan lo que digan, la institución en un momento tiene que salir para que este país subsista y no se debata de la debacle de los manejos y ambiciones políticas que siempre los ha habido, por desgracia, en el país. Pero quiero sintetizar cosas muy pequeñas para que vean la razón por la cual yo estoy cara limpia, espíritu amplio, verdad ante todo, ante ustedes, porque caso contrario no hubiera tenido el valor suficiente para conversar con ustedes sobre estos temas. El gobierno nuestro se caracterizó ante todo por su honestidad. No hay nadie, un funcionario de director general, subministro, viceministro o subsecretario o ministro y más arriba, que esté preso, que haya sido conducido y remarcado el juzgado algún delito contra el abuso de la organización administrativa y contra los fondos sagrados del gobierno y del país en general. Nadie. Andamos libres por las calles y caminos del país, satisfechos de la labor cumplida. En particular, en mi caso, y disculpen que así lo haga, renuncié a ciertas garantías, prestaciones o atractivos económicos. Yo no cobré un solo día de viáticos en la presidencia de la República, porque creíamos que no era una virtud la honestidad, tanto la administración en sí y el manejo de los fondos del Estado, sino una obligación, porque así nos habían conculcado, enseñado, inspirado en las instituciones militares. Durante nuestro gobierno se produjo el máximo crecimiento económico de la historia del país. Un gobierno en que consideró sobre todo el realce, la incrementación, el fortalecimiento de la clase media, porque es la única clase que tiene y debe aspirar a mejores días en su sociedad, en su recinto geográfico y para el país. Clase superior, en tiempos malos o buenos, siempre está bien, y clase inferior hay que procurar, el tercer estrato socialmente del país dividido, hay que procurar levantarlo e incrementar y reforzar y hacer crecer a la clase media. Un gobierno que no tuvo ideología y que en principio básico, filosófico, fue el nacionalismo, inspirado en nuestros valores, historia, hechos, realidad. Un país realmente, otro país en ese aspecto, porque marca un
oscura época de gobierno de militares sanos, no con el afán de enriquecimiento, no con el querer aprovechamiento para situaciones posteriores. Porque a mí me decían, ¿por qué no funda un partido? ¿Por qué no se proclama posteriormente la presidencia? Suficiente los 4 años de sacrificio, de muchas cosas, de limitación de la vida particular, entregado totalmente al país. Lo que en el medio, ustedes hoy en actividad plena están enseñando y van a enseñar posteriormente, y han enseñado lo que es ser militar, ser soldado y tener a las órdenes las personas que sean. Siempre ha sido una aspiración mía, siempre ha sido como algo que ha iluminado y me ha impulsado lo que todos nosotros sentimos y que yo en particular me vi obligado así a experimentar. La unión entre civiles y militares, usted lo dijo, entre las cualidades del militar, con orden, con responsabilidad, con honestidad, no como virtud, sino como obligación. Y eso es lo que todos tomamos, lo que nos imbuía, lo que nos enseñaban, lo que nos exigía en las Fuerzas Armadas y sigue exigiendo para hacerlo una institución única, esperanza y futuro del país.